Bueno, es para mí muy emocionante. Yo era ciudadano de Bahía Blanca, pero que me digan que soy un ciudadano ilustre me resulta muy emocionante y muy placentero. Octubre de 1984. Tratado de paz y amistad. Juan Pablo II anuncia la firma del acuerdo con Chile por el canal de Beagle. Ernesto Sábato entrega al presidente Alfonsín el informe de la CONADEP que dio origen al Nunca Más. En Suecia, César Milstein recibe el Premio Nobel de Medicina por la investigación y desarrollo de los anticuerpos monoclonales. El primero fue Carlos Saavedra Lamas, luego Bernardo Usay, Luis Federico Leloir, Adolfo Pérez Esquivel. Los 5 egresados de la Universidad de Buenos Aires. Milstein, el único Nobel del interior del país. El desarrollo de los anticuerpos monoclonales revolucionó la medicina. Se avanzó en diagnóstico y tratamiento del cáncer y un sinnúmero de enfermedades. Milstein explicó en términos gastronómicos los anticuerpos generados en un laboratorio. Y a la hora de la cena yo tenía que decir algunas palabras y no se me ocurría nada mejor que explicar anticuerpos monoclonales con una fórmula gastronómica. Entonces yo me imaginaba una hermosa cena con platos así excepcionales, un primer plato y un segundo plato que tendrían pescado y tendrían lechuga y tendrían... en realidad describí el menú con mucho detalle, pero ustedes se lo pueden imaginar, ¿no? Con lomos y con grandes postres y crema chantilly, dulce de leche que me gusta mucho. Y chocolate. Chocolate, que le gustan a las mujeres. Y todas esas cosas, y grandes vinos, y champán. Y entonces viene el mozo con un enorme bol de platino y pone todos los platos juntos y los mezcla y los pone todos juntos adentro y le sirve a usted el bol ese. Ese bol de platino con todos esos platos mezclados es la forma en que se hacían los anticuerpos monoclonales antes. Es decir, los anticuerpos antes son preparaciones extremadamente complicadas, todo mezclado, lo bueno, lo malo, y al final no se puede distinguir nada. Los anticuerpos monoclonales era servir cada plato separado del otro. La historia de la familia Milstein es muy particular. Lázaro, el padre, muy joven, emigró de Ucrania y vino a la Argentina. Lázaro decidió huir de los pogroms y del servicio militar. Estamos en los previa de la Revolución Rusa, durante la Primera Guerra Mundial, y se vino a la Argentina, se estableció en la zona de Médanos. Su hermano decidió participar de la revolución y no tuvo un buen destino, terminó muerto o desaparecido en el Gulag de Stalin. Es una de las víctimas que se cobró la revolución, como suele suceder. El caso de Lázaro es un caso muy interesante porque se establece en Médanos, en las colonias judías de Médanos. Él, siendo un hombre laico, por supuesto no participa de esa hermosa vida de la sinagoga de Médanos, que todavía sigue en pie, que es una maravilla, sino que forma parte de la vida cultural, donde se hablaba yiddish, se hacía el teatro yiddish, en fin, y animaba los círculos anarquistas. El bahiense Guillermo David es director de Cultura de la Biblioteca Nacional. Hizo la primaria en la misma escuela de Milstein, donde su mamá Máxima era directora. Hasta que en un momento conoce a una chica, se casan, se van a Bahía Blanca, estuvieron en Algarrobo en un periodo. Él era comerciante, viajante, y ella era docente, era maestra de la Escuela 3, la escuela de calle Terrada, que en esa época, no sé si seguirá siendo así, en esa época la maestra titular vivía en la casa de atrás, que da sobre calle Viamonte, que aún está en pie, una casa preciosa de 2 plantas. Así que los Milstein vivieron ahí, donde tuvieron sus hijos, uno de los cuales era el más díscolo, por el cual menos daban para que tuviera un destino intelectual, que era César Milstein, futuro premio Nobel de Medicina. Era un muchacho, era la oveja negra de la familia, un muchacho medio ingobernable, muy travieso, se escapaba
para ir a pescar ranas al arroyo en la Postá, y muchas veces hay escenas narradas donde el padre lo regañó hasta tal punto de decirle que le iba a quitar el apellido, lo cual era una deshonra impresionante. Los Milstein, los padres de César, fundaron además, ellos participaban de los círculos racionalistas judíos, que eran círculos anarquistas. Fundaron una escuela autogestionaria donde la segunda parte de la escolaridad de los niños Milstein se llevaba a cabo en Yiddish. Es decir, formó parte de la primera conformación ideológica, por decirlo así, del niño y preadolescente César. Mientras fue directora, César y su familia habitaron en la casa de 2 plantas anexa a la escuela, sobre la calle Viamonte. Luego se mudaron a la nueva vivienda propia en la calle 11 de Abril 289. La escuela 3 es luminosa, de pasillos amplios y patios abiertos. La campana de siempre, aulas originales con los pisos de madera y el laboratorio de química inspirador de los primeros ensayos. En paredes de la escuela, grafitis evocan al alumno ilustre. César siempre recordaba con cariño y admiración a Máxima, su mamá, la directora y orientadora de las primeras lecturas. Mi madre era una mujer muy inteligente, fue directora de escuela, era una persona muy inteligente. Entonces me compró, empezó a buscar así, libros que podían interesarme. Porque a mí me gustaba ir a la calle a jugar, no nada de libros, ¿sí? Pero ella trataba de interesarme, me empezó a interesar. El primer libro que recuerdo que me entusiasmó, empecé a leerlo con entusiasmo, fue Tarzán. Una de las más grandes satisfacciones de mi madre fue cuando yo terminé la tesis, que ella me ayudó a escribir a máquina por otra parte, y trabajaba como para poder escribir a máquina esa tesis. Y cuando terminé la tesis se la dediqué a ellos, y estaba muy emocionada, muy emocionada. Desgraciadamente mi madre no llegó a ver realmente los primeros grandes éxito, digamos, de mi carrera. Ella veía que yo estaba acá ya en Inglaterra, llegó a enterarse de que estaba invitado a conferencias internacionales, pero desgraciadamente murió antes de que me vinieran los primeros grandes premios, ¿no? Los primeros reconocimientos internacionales. Cuando por primera vez di una charla científica, que fue en un congreso en Uruguay, se vinieron a Uruguay a verme, a escucharme los dos. Mi padre y mi madre estaban muy orgullosos. A pocas cuadras de la escuela primaria, Milstein cursó la secundaria en el Colegio Nacional de la calle Sarmiento. En el primer piso sigue funcionando el laboratorio de química, con tubos de ensayos y el antiguo microscopio de las primeras investigaciones del Nobel estudiante. Yo no decía que iba a ser científico. Que yo si ellos me preguntaban qué iba a hacer cuando ser un grande, yo no decía que quería ser científico. Yo quería estudiar una carrera biológica, química biológica. En este documento sepia de tiempo, posan para la foto Milstein con sus compañeros de 4º año del Colegio Nacional. Las fotos del álbum familiar de las hijas de Enrique Vanoli, exalumno y compañero de César. Vanoli fue diputado nacional y productor de La República Perdida, el documental que en los años 80 describió con imágenes la convulsionada historia contemporánea de nuestro país. La voz del relato es de otro bahiense, el recordado Juan Carlos Beltrán. Mario Gabrieli fue otro compañero de secundaria de Milstein, con quien mantuvo una amistad que perduró en el tiempo. Ambos asistían todas las semanas a clases de natación en la pileta climatizada del Club Argentino, que sigue funcionando como entonces. Era una ciudad muy tranquila, muy provinciana, ¿no? Uno podía hacer cualquier cosa, travesuras, y nunca pasaba nada. Y jugábamos en la calle muy a menudo. Tenía un amigo muy cercano, que era un vecino, que Mario Gabrieli se llamaba, con el cual todavía sigo siendo amigo. En la misma cuadra de 11 de abril al 200, yo vivía en el 257 y César Milstein y su hermano Ernesto y su familia, sus padres, en el 289.
Bueno, desde chiquito, yo tenía 3, 4 años y él me llevaba 1 año nomás. Y bueno, ahí nos hicimos amigos y se estableció una amistad y sobre todo con César, y una intimidad profunda. Una vez más tengo que decir que César Milstein fue mi amigo más íntimo, ¿no? Que esa intimidad se prolongó cuando él, por causas de una situación violenta en el país, optó por irse a Inglaterra. Luis Vera también fue compañero de César en el Nacional. A los 97 años, resalta la convivencia y amistad que anudaron en el colegio. Era como una hermandad que existía. Entonces, si el que era amigo nuestro sufría un resfrío, una pena o algo, para nosotros era parte también de nuestra vida, porque compartíamos lo bueno y lo malo de la vida. En 1945 partió a estudiar química en la Universidad de Buenos Aires. Años convulsionados, donde el joven bahiense participaba del movimiento estudiantil que siempre recordaba con cariño. Bueno, una de las cosas que creo que tuvo una importancia muy muy grande en mi formación fueron las luchas estudiantiles. Yo era un reformista, un movimiento de la reforma universitaria, yo era un gran entusiasta, sigo siéndolo en cierta medida, aunque ahora no existe más prácticamente, se ha politizado mucho el movimiento estudiantil. Pero en aquel entonces tenía un carácter muy particular, la reforma universitaria era en cierta medida una organización, si se quiere, con inclinación de intención social, pero no política, no de partido político, y eso andaba muy bien con mi carácter. Y eso para mí tuvo mucha influencia, creo que ha sido una influencia positiva muy grande, no en mi educación científica, pero sí en mi formación, en la formación de mi personalidad. Y bueno, se radicó en Buenos Aires, donde ya inicia una vida independiente. Él se proletarizó en un momento él sentía vergüenza de pedirle plata a los padres. Él formaba parte de los círculos anarquistas de la facultad. Y el anarquismo y la política era su principal vocación, más que la ciencia. También es interesante señalar cómo en Milstein concurren y están en tensión de algún modo esas dos vetas. Cuando se habla de premio Nobel se lo piensa vinculado a los organismos monoclonales, pero también era un hombre principalmente una fuerte inscripción política, ¿no? A Milstein le decían el pulpito porque él había visto que el negocio de los lápices, los cuadernos y la venta de apuntes en la facultad lo tenía uno, ya le decían el pulpo, porque acaparaba todo. Y él armó la propia empresa autogestionaria del Centro de Estudiantes para vender apuntes, pues le decían el pulpito, ¿no? Y le quedó para toda la vida ese seudónimo. Doctorado en química, César ingresó al Instituto Malbrán como jefe del Departamento de Biología Molecular. Comienzos de la década del 60, etapa compleja de inestabilidad política y golpes militares que motivaron su decisión de irse del país. Él había mandado una solicitud para una beca para investigar en Inglaterra, pensando que le iban a desestimar. No, efectivamente se la dieron, al mismo momento que entró al Malbrán. Así estuvo muy poquito tiempo en el Malbrán. Se fue a Inglaterra, investigó unos temas que lo llevarían hacia esa rara combinación entre biología y química, que era lo que finalmente le permitió poner el sendero, de lo cual él ignoraba todo, esto lo dice en sus reportajes, lo pone una senda que ni pensaba existía, los investigadores de Inglaterra, y hace una experiencia varios años y vuelve a la Argentina en la época de Frondizi. Porque Frondizi había creado el CONICET, había dado un estatuto universitario interesante a la investigación científica, y vuelve con entusiasmo y vuelve a trabajar en el Malbrán. Pero finalmente con Onganía, el golpe de Onganía, con la Noche de los Bastones Largos, famoso, que entró en la facultad misma, ¿no? Todo el equipo del Malbrán presenta renuncia y él decide acompañar esa renuncia, así que se queda sin laburo otra vez, se queda en Pampa y la Vía. Y nuevamente lo reclaman de Inglaterra y bueno, se va y se transforma en César Milstein. En 10 años más ya estaba haciendo su gran descubrimiento, ¿no? El cineasta Alberto Frenkel realizó en 2007 un valioso documental sobre el Nobel bahiense que está disponible en la web. Peleó contra los molinos de viento que significaban los golpes militares. Cuando se recibió, derrocaron a Perón. Cuando comenzó a trabajar,
En el Malbrán derrocaron a Frondizi. Se alejó para probar suerte en Inglaterra y dijo, no, mejor vuelvo. Vuelve a la Argentina, comienza a trabajar nuevamente en el Malbrán, derrocan a Ilia. Ya no tenía muchas más alternativas, él que era antitotalitario, antimilitarista, antinacionalista, de irse. Lamentablemente, yo creo que esa es la faz que tenemos que rescatar de alguien que se exilia para poder vivir de lo que él cree, que es la ciencia y la investigación. Radicado en Cambridge y sin imaginar lo que le deparaba el fruto de sus investigaciones, a mediados de los 70 Milstein recibió una inesperada visita. En junio del año 75 tuve la oportunidad de viajar a Londres, invitado por la embajada inglesa en Buenos Aires, y Mario Gabrieli, compañero de la redacción del diario, por entonces jefe de redacción y amigo entrañable desde la infancia de Milstein, me pidió que le transmitiera sus saludos. Llegué a Londres, una de las primeras cosas que hice fue llamarlo a Cambridge y le dije, doctor Milstein, soy fulano de tal, le traigo saludos de Mario, me gustaría saludarlo mañana, ¿puedo ir a Cambridge para encontrarnos? Y Milstein me dijo, mire, yo mañana tengo que ir a Londres, así que si le parece yo paso por el hotel, nos saludamos, charlamos un rato, y le dije, bueno, con mucho gusto, y a la mañana siguiente efectivamente desde la conserjería del hotel me dicen, aquí lo busca un señor Milstein. Bueno, bajamos con mi esposa, charlamos un rato con César y con su mujer. César fue con short y con sandalias, como era su estilo, verano inglés, y estuvimos charlando un buen rato sobre Bahía, sobre su trayectoria, sobre los recuerdos que tenía de Mario, de jugar en la calle 11 de Abril, pero nunca se me ocurrió tomar una fotografía, vale decir que no me quedó ningún documento de aquel encuentro. Claro, obviamente no sabía, no me imaginaba que 9 años después Milstein iba a ser premio Nobel. Con ustedes, el Premio Nobel de Literatura y flamante ciudadano ilustre. Los hermanos Gastón y Andrés Duprat son bahienses, reconocidos por la crítica y el público por la calidad de sus películas y series de ficción. El Ciudadano Ilustre fue un film consagratorio que narra de manera inteligente y sarcástica los avatares del regreso de un premio Nobel a un imaginario pueblo chico del interior. La idea del film se inspiró en la visita de Milstein a Bahía en 1987, donde Gastón y Andrés eran estudiantes y fueron testigos directos del suceso. En el 87 estaba en el colegio secundario y tengo recuerdos vagos de la llegada de César Milstein a Bahía Blanca, porque bueno, el recuerdo que tengo es que lo fueron a las autoridades a buscar al aeropuerto, que le presentaron a una maestra, creo, de él. Había mucha excitación por recibir a los políticos de turno, por supuesto. Había mucha excitación por agasajar al exitosísimo científico de Bahía Blanca. Luego, esto, ¿no? Se lo veía a él como un poco perplejo con todo, porque se ve que era un hombre más bien tímido, retraído. Y nosotros, que éramos escolares, conocimos la noticia, nos hicieron trabajos prácticos en relación a esta gran figura, para nosotros en ese momento desconocida, que visitaba la ciudad. Y bueno, y de alguna manera tanto Gastón, que es menor que yo, como yo, vivimos ese impacto del rebote que trae que una personalidad que es de tu ciudad gane un premio tan importante como el Premio Nobel. Cuando comenzamos a delinear el guión del Ciudadano Ilustre, pensamos muchísimo en Milstein. Fue uno de los puntapiés iniciales de una película que hicimos muchos años después, que se llamó El Ciudadano Ilustre. Entonces nos sirvió lo de César Milstein como puntapié inicial para la película. Exactamente a las 20:39 llegó esta noche a Bahía Blanca un hijo de esta ciudad, Premio Nobel 1974, el doctor César Milstein. Se abraza con Mario. La llegada por primera vez del Nobel bahiense a la ciudad fue emocionante. El colega Eduardo Sensi realizó la cobertura para Canal 7.
Doctor, vamos a hacer el primer medio de prensa de estos Canal 7 de Bahía Blanca, su ciudad, en darle la bienvenida calurosamente aquí a esta ciudad. ¿Cuáles son sus primeras palabras? Me parece no tanto como premio Nobel, sino como hombre que se reencuentra con su querido Pago, ¿no? Este Pago chico de Pairó. Efectivamente, sí. Hace muchísimos años que no estoy acá y para mí es como un retorno a la tierra, ¿no? A lo que viene de más adentro. César Milstein llegó a Bahía invitado al Congreso Internacional de Anticuerpos Monoclonales en Oncología. Un poco con la avidez de tener cerca a alguien que había sido nativo de nuestra ciudad y poder compartir fue ese el motivo de que conseguimos que viniese y que lo hizo muy gustoso, conjuntamente con su esposa y su padre, y nos encontramos con una persona de una sencillez y una humildad casi desmesurada, de tal manera que hasta cuando él llega y cuando habla de que va a ser vamos a desarrollar este simposio, él dice que viene a aprender. La reunión de la semana que se inicia fundamentalmente es una puesta al día de las posibilidades y los usos de los anticuerpos monoclonales en diagnóstico y la terapia del cáncer. Y todavía hay mucho camino para recorrer y justamente yo vengo acá más que nada para aprender qué es lo que han hecho mis colegas y otros en el tema que no es directamente mi especialidad, pero a la cual hemos hecho algunas contribuciones. Ante la prensa, Milstein relativizó la posibilidad de lograr una única vacuna contra el cáncer. El cáncer es en el fondo una forma normal que ha perdido control, es material normal que ha perdido el control. El cáncer no es un producto foráneo, extraño, es un producto de anormalidad del cuerpo. Ahora, lo que pasa es que uno no sabe cuál es cuando se produce un cáncer, hay muchos tipos de cáncer, no hay un tipo de cáncer. Si fuera el cáncer, es un concepto equivocado que tiene la gente. El cáncer no es una enfermedad, son muchísimas enfermedades. Podría haber en algunos casos una vacuna, pero probablemente la manera de tratar el cáncer no es esa. Su descubrimiento ha revolucionado un poco lo que es la parte de oncología al inicio y después otras especialidades como es la reumatología, la infectología. Ellos lo que hicieron es poder juntar, fusionar, unir una célula que crece indefinidamente, como es una célula tumoral del mieloma, que es un tumor que nace de células que se encuentran en la médula ósea, que es el caracús que nosotros llamamos, con una célula que genera anticuerpos, que genera defensa, que es el linfocito. De esa manera pudieron producir una cantidad indefinida de un anticuerpo, de un batallador contra un antígeno que es alguien que ataca la célula. Y esos se han constituido como dianas, como blancos de estos anticuerpos monoclonales, lo cual nos está permitiendo detener el crecimiento del tumor y combatirlo, y eso ha dado a su vez mucha expectativa mayor de vida en muchos de los tumores. Milstein recogió muestras de afecto a cada paso, que quedaron registradas por la fotógrafa Cecilia Braschi y su padre Américo. El primer recuerdo que tengo cuando lo vi bajar del avión en sandalias. Eso fue lo que primero me llamó la atención. Y bueno, y se ve que levanto la vista y tenía una sonrisa grande, ni bien él pisó suelo bahiense, esa sonrisa no se le fue nunca de la cara. Aplausos en la Municipalidad de Bahía Blanca ha recibido el premio Nobel, el doctor César Milstein, a quien el intendente municipal, doctor Juan Carlos Cavirón, le va a dar la bienvenida en un instante. En el Palacio Municipal fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad, distinción que agradeció visiblemente conmovido. La tributación oficial de recepción a este vecino de Bahía Blanca. Le doy oficialmente la bienvenida
al científico que obtuvo el máximo galardón a que se puede aspirar en estos momentos. Muchas gracias esta demostración el doctor César Milstein. Bueno, es para mí muy emocionante. Yo era ciudadano de Bahía Blanca, pero que me digan que soy un ciudadano ilustre me resulta muy emocionante y muy placentero. Es una visita que la voy a recordar para siempre y les agradezco a todos ustedes por haberla hecho tan emocionante y tan agradable. Muchas gracias a todos. Jaime Linares preside la Biblioteca Bernardino Rivadavia y recuerda la calidez y sencillez del Nobel en el Pago Chico. Sí, estuve cerca porque había asumido de presidente del Consejo Deliberante en ese momento, unos días antes, ¿no? El 11 de diciembre del 87. Así que tuve que acompañarlo en algunas de las actividades. Una fue aquí en la universidad, a pocos metros, donde, bueno, lo acompañé porque en ese momento el intendente no podía, me tocó acompañarlo a mí. Y la verdad, una persona de una enorme calidez y digamos, obviamente con algunos recuerdos de mucha gente que había vivido en su época aquí en Bahía Blanca como estudiante, ¿no? La Biblioteca Rivadavia fue segundo hogar en la adolescencia del Nobel. Aquí Milstein descubrió la aventura de la investigación en un libro que lo marcó para siempre. Que se llama Los cazadores de microbios, de un señor Paul de Kruif, que tuvo una gran influencia en gente de esa edad, gente, no solamente en la Argentina, en muchos lados. Y cuando yo leí ese libro me quedé fascinado, porque era como Tarzán, claro, pero mucho más lindo, porque era la aventura de la investigación. Era la aventura de la investigación, la aventura de lo desconocido, de descubrir cosas nuevas. Yo creo que es el alma de la nación, fundada por Mariano Moreno, la Biblioteca Real de Bahía Blanca y la Biblioteca de Pairó, de Martínez Estrada, de César Milstein, donde, entre otras cosas, leyó Cazadores de Microbios, ¿no? El libro de Paul de Koch, que tiene una serie de biografías de científicos, entre las cuales están los descubridores de la penicilina, en fin. Lo interesante de ese libro, que es un libro importante en términos de cantidad de páginas, es que muestra la articulación entre ciencia y sociedad, los beneficios para la humanidad de la ciencia, cosa que va a ser muy importante cuando descubra Milstein con su equipo los organismos monoclonales. Él lo piensa como un aporte para la humanidad. Comentan acá la gente que, bueno, vino a visitarla específicamente, acá hay algunas fotos. Inclusive en uno de estos anaqueles, por aquí hay una foto de él parado justo a la altura de... Y él comenta que lo inspiró en su momento a empezar esta carrera. Fue un libro que tenemos acá, que es el mismo libro que debe haber leído él, que se llama Cazadores de Microbios. Así que este libro que para nosotros pasa a ser un incunable, ¿no? Es el libro que seguramente ha hecho que este señor haya llegado a ser premio Nobel después, con lo que va a pasar a ser un libro especial con respecto a todos los 150.000 que tiene la biblioteca. Y el amor a los libros era muy grande en la familia. Ellos les desesperaba mucho que yo no leía lo suficiente. Pero mi madre supo buscar los libros que a mí me interesaban. Los libros de Julio Verne me enloquecían. Las películas de cowboys, no me las perdía, eso eran en series, una semana y terminaba en algo y la otra semana. Nosotros siempre nos daba rabia porque decíamos, pero si la semana pasada se había caído del tren y después cuando empieza de vuelta resulta que no se había caído. Buck Honest, ese era el cowboy que a mí me gustaba. Nunca aprendí a bailar, tenía complejos también porque no sabía bailar, tenía problemas con chicas porque no sabía bailar, esas cosas. En una semana intensa y sin descanso, Milstein visitó la sede de la Asociación Israelita Local. Para mí fue todo una situación inesperada y sumamente grata, ¿no? Y para la comunidad judía de Bahía Blanca también.
nos sentimos muy bien en reconocerlo, y mucho más por su presencia. Era extremadamente amable, y él estaba emocionado, lo agradeció públicamente. Y al terminar el acto, recuerdo que me llevó aparte y me empezó a preguntar sobre la situación política de la ciudad, lo que revelaba que era esa su preocupación también, una más de tantas. El doctor Francisco Barrantes es investigador superior del CONICET. Amigo de Milstein, era titular del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca cuando visitó la ciudad. Me llama por teléfono con un medio analógico convencional y me dice, Francisco, Pancho, me han invitado de Bahía a dar una conferencia en un congreso de anticuerpos monoclonales en oncología, en cáncer. Pero me gustaría poder hablar con estudiantes. Vos sabés que como el vínculo que yo he tenido con estudiantes en mi vida, en el paso por la Universidad de Buenos Aires, sí, por supuesto, garantido. Y hablamos un poco más acerca de la vida en Bahía, de sus padres, y antes de terminar su conversación me dice, quisiera que tuviéramos, si podés conseguirnos 2 bicicletas para Celia y para mí. Sí, por supuesto. Él tenía una condición de deficiencia cardíaca que era importante que hiciera ejercicio físico. Tras la sorpresa de verlos llegar en bicicleta, Milstein habló con los becarios de anticuerpos y de la vida estudiantil. Por suerte no habló solamente de ciencia, sino que habló de la vida estudiantil, de lo que se requería para que un científico pudiese prosperar en su país. Estaba obviamente aludiendo a su paso por el Instituto Malbrán, su vida estudiantil y su ajetreada paso por la administración pública y sus días dolorosos cuando tuvo que dejar la Argentina. Así que fue una cosa realmente apoteótica esa visita a Bahía Blanca. En otro acto académico a sala llena, la Universidad Nacional del Sur le otorgó a Milstein el título de doctor honoris causa. Para la universidad fue muy emocionante personalmente, sobre todo para mí, conocerlo en forma directa, ya que lo conocíamos a través de su trayectoria, pero tenerlo presente en la ciudad, en la universidad, un hombre muy agradable, muy sencillo, realmente fue impactante. Y fue muy impactante también para la comunidad, para los estudiantes en particular, con los cuales estuvo reunido. César y su esposa Celia disfrutaron un día al aire libre en el campo del amigo y vecino de la infancia, Juan Manuel Baltar. Asado al asador, paseo a caballo y hasta una salida de casa. Anfitrión de un asado en el que asistieron César y Celia. Cuando terminamos de comer, nos hizo cantar una canción en inglés a mi hermana y a mí, que no sé ni qué canción era. Y lo hizo bailar malambo, lo hizo tomar vino de una bota. La pasamos súper lindo, era un día espectacular. En la escuela de su niñez, ¿no es cierto? Efectivamente, claro. Qué emoción, acá donde ¿no? veníamos a hacer travesuras. ¿Ah, sí? ¿Con quién las hacía las travesuras? ¿A quién las recuerda? Con mi amigo, yo tenía un amigo acá cuando éramos chiquitos, que también se llamaba Haroldo del Punta se llamaba. Y nos veníamos así cuando éramos chiquitos, teníamos 5 o 6 años a hacer... ¿Y su mamá fue directora de esta escuela? Sí, sí. Durante muchos años también. Creo que la escuela se construyó cuando era enseguida antes que ella de directora. ¿No? La va a recibir la directora actual de la escuela. Soy la directora actual. Encantada. Un gusto, la Usted verdad fue que la es que un me gusto. escribió. Sí, bueno, un gusto, le agradezco que me haya un escrito. Un gusto, la verdad que es muy emocionante, máxime sabiendo que su mamá ocupó el cargo que ocupo yo ahora. Sí. Y aquí se va a encontrar con alguna que otra sorpresa cuando lo salude la primera maestra. Doctor, la primer maestra que tuve. La primera maestra, ¿qué tal? ¿Cómo se llamaba usted? Bertulo. Bertulo, claro. Usted yo la la recordaba, Tu mamá fue mi primera directora. Claro. La directora recordó algunos rasgos del alumno ilustre en la primaria. En esta escuela en la que jugó
en la que se peleó, en la que, como dice, firmó el libro de disciplina y que también se portaba un poco mal y remoloneaba un poco para hacer los deberes. La presencia del doctor César Milstein, premio Nobel, bahiense en el Colegio Nacional. Lo van recibiendo aquí y entra por esta misma puerta que seguramente recorrió durante muchos años de su vida de adolescente. La canción del viejo Colegio Nacional como emotivo recuerdo también en este momento. Estábamos aguardando con gran expectativa y aparece el gran alumno del Colegio Nacional con el aplauso de todos, algunos de sus ex compañeros que comienzan también a avivarlo. Y él con una gran emoción, queriendo saludar a todos, reconocía a algunos, recordaban algunas vivencias y algunas travesuras que aparentemente habían tenido. El clásico, ¿te acordás de? Sí, claro, eras vos, sí. Y bueno, y comenzó el momento en que empiezan a entonar la canción del estudiante. Grabador en mano, Rubén Baltián registró la canción del estudiante, que César cantó con fervor junto al coro. Los que por suerte tienen de estudiantes para toda la vida el corazón. El colegio también, En diciembre de 1999, Milstein vino por última vez a la Argentina y dio una clase magistral en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Volvió a reiterar la necesidad de apoyo oficial a la investigación básica y, sin mencionarlo, recordó al ministro de Economía que mandó a los científicos a lavar los platos. Debo decir que es para mí un poco emocionante, también como una gran alegría y un gran orgullo, volver a mi vieja facultad a participar en una clase que esta vez, en lugar de escucharla, la doy yo. Los fondos estatales destinados a ciencia son vistos por nuestros gobernantes como un inevitable desperdicio de dinero. Algo de lavar platos, no sé qué. Luego de la conferencia, Milstein y su esposa partieron de excursión a recorrer los canales del sur de Chile. Un turista bahiense que compartía el tour se acercó a saludarlos. En Puerto Blés habíamos decidido pasar el fin de año y me encuentro en el comedor nada menos que a Milstein. Mi madre fue durante la escuela primaria compañero de él, entonces me presenté diciendo quién era, que era el hijo de Aide Tamburi, y bueno, fue para él una sorpresa, porque Aide Tamburi había sido, según él después me contó, muy bonita, y él nunca creía que le iba a dar bolilla a alguien tan linda, ¿no? Eran muy amigos. Para lo cual su esposa Celia, que era magnífica y muy dicharachera, se prendió. Al saber quién era, me dijo: quiero que seamos familia. Eso llevó a que al otro día hiciéramos una excursión donde, bueno, la gente que lo conocía y lo reconocía lo agradecía. Incluso me acuerdo uno que dijo: le agradezco tanto por los anticuerpos monoclonales, y él, con una humildad muy propia, dijo: no, eso fue encontrado de casualidad, eso no me pertenece. Bahía Blanca evoca a Milstein de diferentes maneras. El campus de la Universidad del Sur lleva su nombre, lo mismo que el Centro de Innovación Tecnológica. En la intersección de las calles Rosario y Cuyo, una escultura metálica lo evoca. Es idea del arquitecto Eduardo Miglierina, inspirada en el formato del microscopio, herramienta fundamental de Milstein. En el espacio interior, poltronas de cemento invitan al vecino a recostarse y observar el universo por el telescopio imaginario.
contracara de la aventura microscópica en la que transcurrió el mundo Milstein. Milstein y Favaloro habitaron cerca en tiempo y espacio. Milstein dejó Bahía Blanca en 1945 para ir a estudiar química en la capital federal, porque aún no se había creado la Universidad Nacional del Sur. Al poco tiempo, recién recibido, Favaloro partía de La Plata para trabajar de médico rural en Jacinto Arauz. Se conocieron, se admiraron, compartieron congresos y premios, entre ellos el Konex de Platino en 1993. Para mí fue un momento muy importante porque tuve que compartir el premio nada menos que con el doctor César Milstein, que es uno de nuestros premios Nobel. Yo tengo una amistad con él de hace muchos años y entonces haber compartido, a lo mejor hasta me pareció un exceso, porque las contribuciones de Milstein son trascendentes. Su descubrimiento de los anticuerpos monoclonales es algo que cambia todo el conocimiento científico. El doctor Favaloro, un viejo amigo al quien conocí por primera vez en ocasión en que le dieron a Favaloro otro premio también muy importante, internacional, en España, el premio de la Fundación Conchita Rábago de Jiménez Díaz. Un premio que antes que se lo dieran a él lo había sacado el doctor Leloir y yo también. Así que somos dos premios que estamos compartiendo, tanto Leloir como yo y como el doctor Favaloro. César Milstein falleció en Cambridge en 2002. Allí descansa para siempre cerca del laboratorio de sus investigaciones y descubrimientos. Una vez le preguntaron a Usai si él creía que un país como la Argentina se podía dar el lujo de tener investigación básica. Y Usai contestó: señor, la Argentina es un país demasiado pobre para darse el lujo de no tener investigación básica. Con lo cual quería recalcar la importancia que tiene la investigación básica en el desarrollo intelectual y eventualmente, directamente, en el desarrollo tecnológico. Y la ciencia y la investigación básica es como una pieza de cristal hermosa, hecha por un gran artista, pero de cristal. En cualquier momento, por un mal movimiento, a veces queriendo hacerlo y a veces sin darse cuenta, esa pieza de cristal se rompe y se pierden años y años de trabajo y de preparación. Hago votos para que en el futuro, en la Argentina, esa pieza se conserve y que no se produzca la rotura trágica que se ha producido en el pasado más de una vez. Con su descubrimiento, el bahiense ilustre revolucionó la medicina y será recordado eternamente por su aporte a la humanidad, que es la manera más sublime de vivir y honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida, eso de durar y transcurrir. No nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir
honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Gracias, César, vecino ilustre, por tu aporte a la humanidad. Honrar la vida. Estudiantes, alcemos la bandera que ilustraron los próceres de ayer, y florezca su fiel la primavera de los renovado en nuestro ser. Llega bueno el nombre de estudiante, entonces qué romántica emoción. Los que no son, los que no fueron antes, los que por suerte tienen de estudiantes para todos.